tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Impulsos al Conocimiento. Una disculpota por empezar tan tarde, pero ¿qué creen? Que se nos fue la luz, nos apareció el chahuistle y se nos fue la luz. No sin antes presentar a nuestra gran invitada, psicóloga clínica, la licenciada Kareli Ramos. Licenciada. Sí. Gracias por acompañarnos a Impulsos al Conocimiento. Gracias por la invitación, Guanajuato. Ya es mi segunda vez que estoy aquí, pues muy contenta de que me hayas invitado y estar aquí. Esa es su casa, licenciada. Muchas es su gracias. casa y esperemos tener mucho más programas. Tras bambalinas estamos platicando esta situación con la licenciada y esperemos tener más programas con ella que nos auxilie en temas muy coloquiales, aprovechando que la licenciada pues nos hace el favor de venir a llenarnos de sapiencia, ¿verdad? De rama sapiencia la licenciada, y esperemos poco a poquito brindarles una mejor transmisión, brindarles un mejor servicio, todo lo mejor que se pueda hacer. Pues va a ver que lo vamos a lograr poco a poco. Servidor licenciado Guanajuato Hernández Pérez a sus órdenes. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema, amigos, amigas, bien interesante, que les voy a platicar un poquito del contexto. Licenciada, ¿qué cree que vino un cliente y me preguntaba, oye, Elic, yo tengo derecho a tener un permiso de paternidad? Dije, sí, claro. Son 5 días, el artículo 132, fracción 27 bis, te dice que tú tienes derecho a 5 días con goce de sueldo. Bueno, no dice con goce de sueldo, ojo. Tienes permiso de estar con tu hijo recién nacido. Oiga, si no me lo quieren dar. Y me puse a checar la ley, precisamente. Y para sorpresa del de la voz, pues no hay nada. Y me llamó mucho la atención ese tema, por eso es que hoy vamos a platicar precisamente sobre los permisos y o licencias de paternidad, que desde mi humilde punto de vista técnicamente se deben de llamar licencias de paternidad, porque un permiso pues es como, oye mamá, ¿puedo ir a la tienda? Oye mamá, ¿puedo ir a un baile? Pues es un permiso. Como algo corto, ¿no? Algo muy corto, efectivamente. Un permiso de un día, Claro. Habla de 5 días. 5 días, y precisamente por eso trajimos a la psicóloga para que nos desmenuce, para que nos platique qué tan viables son estos 5 días, porque desde mi percepción, que yo no tengo la fortuna de ser padre, espero algún día serlo, ¿verdad? Pero no tengo la fortuna de ser padre, bueno, platicarle y que nos diga, ¿no? Qué tan viable es estos 5 días, o inclusive, desde su punto de vista técnico, bueno, pues qué tan viable sería más días, no sé, 30 días, puede ser un mes, puede más 2 meses. Vamos a platicar poco a poco este tema, amigos, amigas. No sin antes recordarles que se suscriban al canal Impulsos al Conocimiento. Estamos en YouTube, ahí pueden suscribirse. Tenemos ya cerca de 23 videos y ya casi 300 suscriptores, licenciada. Se dice, bueno, son a lo mejor poquitos, pero ahí andamos bien, macheteándole, sí, porque realmente, sí, ahí va creciendo poco a poco la comunidad. Les agradecemos mucho su apoyo, su atención. Esperemos compartan este video con todos sus conocidos. Les va a ayudar en demasía, porque vamos a dar tips, vamos a dar ideas muy puntuales que les van a ayudar en demasía para su vida cotidiana. Bueno, licenciada, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a platicar. A ver, díganos, licenciada, ¿qué es la paternidad? Yo quisiera, yo te lo he dicho, Guanajuato, me gusta mucho empezar con los conceptos, ¿no? Claro. Y saber, pues, de qué se trata la paternidad. Y la paternidad hablamos de, pues, cuando existe ese vínculo. Hablamos de paternidad de papá, o sea, una persona masculina que tiene pues ese vínculo pues de sangre. Hablamos de papá biológico con su descendencia, con sus hijas, con sus hijos. Uh-huh. Pero sabemos que también hay papás adoptivos. Claro. Es por elección, ¿no? Claro. Pero a mí me gustaría, antes de seguir avanzando en el tema, Guanajuato, y ahorita de lo que mencionabas. Claro. Explicarle un poquito a las personas que nos están viendo que hablábamos de estos permisos de 5 días en cuanto a o sea, una persona que está trabajando en alguna institución, sí, en una empresa, claro. Decíamos que tienen un permiso de 5 días para ejercer su paternidad con un niño recién nacido. Es correcto. Y ahí viene la cuestión tuya, Guanajuato, de decir, oye, 5 días, un permiso, no es justamente es un permiso corto, y que no es una licencia, y cuestionarnos si 5 días es suficiente para que un papá ejerza su paternidad. Imagínate nada más, licenciada, yo cuando, bueno, realmente esto es algo nuevo. Eso antes de 2012 no se daba esta figura, no existía en la ley, y es algo muy novedoso porque si hablamos de una cuestión de igualdad,
entre el hombre y la mujer, claro que evidentemente es un tema que nunca vamos a terminar, ¿eh? El hombre y la mujer jamás seremos iguales. Claro. Biológicamente jamás. No. Pero sí en cuanto a una cuestión legal, ahí yo tengo mis asegúnes, porque yo considero que debe ser equitativo. Pero bueno, podemos discutir esa cuestión, pero aquí lo importante, licenciada, como usted bien refirió, a final de cuentas, yo considero que 5 días, híjole, pues en 5 días no puedes ejercer una paternidad, a mí se me hace imposible. Ahora, la propuesta que existe hoy en día es que se extienda a 30. Amigos, pues yo también considero que 30 días, y aquí nos va a decir la psicóloga, pues también son muy pocos días. Pero vamos a ir desmenuzando esa parte, licenciada, donde existe esta propuesta. Hoy en día son 5 días. ¿Usted ve viable que sean 30? ¿Lo ve viable? ¿Lo ve factible? ¿Lo ve como algo sano para un recién nacido que conviva 30 días con su padre, posiblemente? Ok. Primero, ¿será suficiente que un papá haga un vínculo afectivo fuerte con su hijo recién nacido en 5 días o en 30 días? Es como decir, ¿cuándo se acaba la paternidad, no? Claro, claro. En una ocasión, hablando con unos amigos de mi esposo, uh-huh. Ella es una persona grande, o sea, ya tiene hijos de 25, arriba de 25 años. Uh-huh. El más pequeño, no sé, tenía como 18, uh-huh. y comentaba esto de, yo ya terminé, yo ya estoy... Ya concluí mi... Ajá, ya estoy libre, okay. Yo ya empecé muy chico y ya terminé, ¿no? Uh-huh. Me reservé mis comentarios porque no creo que una paternidad se termine, ¿no? Se extinga, por así de llamarlo, exacto. ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo es que en 5 días o en 30 días vamos a hacer que un papá ejerza, pues, su rol de padre, ¿no? Claro. Esto es de toda la vida. Toda la vida, como dice la canción de los Tecolines, si no mal recuerdo. Fíjese nada más, toda la vida. Fíjese, licenciada, que evidentemente usted mencionó algo muy interesante. Ese permiso de paternidad también se extiende para efecto de los padres que adoptan menores. Porque la ley tampoco dice mucho, o sea, de hecho no dice nada. Pero también para los padres que adoptan se les extiende ese permiso de 5 días. Y es importante que la gente lo sepa. Ahora, en países de primer mundo, vamos a poner el ejemplo de Canadá. Uh-huh. En Canadá son 8 meses y 2 semanas. El permiso de paternidad. Pueden seguirlo ejerciendo, pero sin goce de sueldo. Okay. ¿Usted ve viable esa cuestión donde un papá en aquel país tenga 8 meses, 2 semanas para poder ejercer su paternidad? ¿Será suficiente o también le faltará? Creo que, bueno, hablamos de más tiempo. Claro. Al menos es mejor que 30 días. Sí, no, evidentemente sí, ¿no? Claro. Creo que al final es poder retomar, obviamente un papá, y si el rol está de esta manera, en que papá sea quien sale a trabajar, claro. pues de alguna manera la familia pues se tiene que sostener, ¿no? Claro. Entonces uno de los dos tiene que salir a trabajar. Claro. Ok, podría decir que mínimo ya es más tiempo. Uh-huh. Después de ese tiempo, pues sería como ver cómo papá puede seguir ejerciendo el rol de papá trabajando. Claro, ¿no? Claro. Pero creo que ya es más tiempo y se le da como esta oportunidad de estar más tiempo en días importantes, no solo para el bebé, sino también para la mamá. Porque si bien hablamos de que uh-huh. las mujeres tenemos también una condición física en donde a veces se les puede impedir hasta levantarse, ¿no? Claro, es correcto, Si fue cesárea, si hay alguna otra condición física, donde ocupa ayuda. Claro. Entonces, algo que no quería que se me pasara, adelante. Que hablábamos hace ratito era, si tenemos aquí permiso de 5 días, claro. Y creo que eso es bien importante. ¿Qué va a hacer el papá en 5 días? Bueno, ¿no? Si hablamos de mira, yo creo que la cuestión que está en el Senado hoy en día, que se va a dar un permiso hipotéticamente de 30 días, yo me hice esa pregunta y dije, bueno, de acuerdo a la idiosincrasia de los mexicanos, pues ¿qué haría un padre hoy en día con un permiso de 30 días? Perdón, no puedo estigmatizar a nadie, ni puedo generalizar, pero exacto. Se vienen a chupar, vayan a jugar fútbol y van a hacer todo
menos estar con el recién nacido. Y aquí la pregunta sería, licenciada, ¿qué tan importante es para un recién nacido estar en contacto continuamente con su padre? Sí. ¿Es relevante, será importante? ¿Y qué pasa si no lo hace? Ok. Esta es una pregunta bien interesante. Guanajuato, que cuando yo pues estuve como leyendo la información que hay. Claro, sí. Que no lo digo yo. Hay artículos que hablan sobre esto. Y que a mí me voló la cabeza. Fue lo siguiente. A ver. Primero, la figura paterna se hace ejercer cuando el bebé nace, claro, no antes. Claro. O sea, hay un vínculo entre la madre y el hijo simbiótica, porque claro, está creciendo en el vientre de la claro, mamá. Evidentemente. Cuando el bebé o cuando el papá puede ejercer su paternidad una vez que el bebé nazca. Ok. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, de la musicoterapia, ¿no? Okay. La voz del papá, si un papá le habla a la pancita al bebé, no lo escucha. ¿No? No. Lo que se puede hacer para que sí lo escuche, llévale mariachi, es que el papá se grabe. Así como le ponen la música, o sea, ponerle como en la panza los audífonos, la musiquita, las vibraciones. Caramba. Entonces lo ideal es que el papá se grabe su voz y se lo pongan en la pancita. Y así el bebé es más, así puede reconocer la voz de papá. Bueno, ese dato curioso. Claro. Pero bueno, la paternidad se va a ejercer una vez que ya el bebé esté fuera del útero. Claro. Y aquí pasan varias cosas importantes. La mamá, en los estudios que hay, la función que tiene y el rol que tiene una mamá, por lo regular, es que siempre la mamá va a ver a su hijo como pues su bebé, su niño chiquito, aunque sea un adulto. Sí, claro, sí, lo clásico, sí, claro. Y la mamá siempre tiende a irse al pasado. Entonces, aunque sea un adulto, ya su hijo va a ser su hijito, su bebé, su niñito, ¿sí? Sí. Pero el papá tiene una visión muy diferente. Por eso es que no podemos comparar la paternidad y la maternidad, porque son roles muy distintos. Okay. ¿Qué pasa con el papá? El papá tiene una visión muy diferente al de la mamá. Okay. El papá, cuando ve a un niño, cuando ve a su hija, cuando ve a su hijo, él piensa a futuro y piensa en el hombre que se va a convertir su hijo, o la mujer en la que se va a convertir su hija. Claro. Entonces, el papá tiene la función de que una vez que el bebé nazca, el bebé se adapte a la vida fuera del útero y empiece a distinguir los brazos de mamá y los brazos de papá. Okay. Si solamente está la figura materna, el niño no tiene esa noción del mundo externo, porque no hay más. La función del papá es eso, que también el niño reconozca que hay otros brazos. Ok. Qué por eso a veces cuando el papá agarra a su bebé, empieza a llorar, ¿no? Ok. Y decimos, ay, no quiere estar conmigo. No es eso, sino que gracias a eso el niño puede reconocer a mamá. Y eso es bien importante, porque también podemos hablar de muchas cosas como la estimulación temprana, como el apego seguro. Pero antes de adelantarme a esos temas, es que una es eso, el papá ayuda a que el bebé reconozca el mundo exterior, que ya no esté en el útero. Ok, perfecto. 2, también ayuda a que esa unión simbiótica que tenía con la mamá, pues se corte, ¿no? Okay. O sea, ya no estoy en el útero, ya estoy afuera, ya estoy en otro ambiente, ya es diferente. Okay. Segunda, hablamos, de hecho, que es bien importante el nacimiento hasta los 3 años, desde el nacimiento hasta los 3 años, porque diríamos que esta etapa, esta edad, es donde se fortalecen los vínculos para toda la vida. Híjole. ¿Sí? De repente hablábamos hace un ratito, Guanajuato y yo, sobre los papás, pues sí, que se van a Estados Unidos, se van años, no están en el nacimiento de los hijos, llegan cuando los niños ya tienen 5 o 6 años. Sí. Entonces, ¿qué pasa?
yo en consulta pues he tenido niños que pues crecen con los abuelitos, que no reconocen pues al papá como papá, porque estos años son bien importantes, desde el nacimiento a los 3 años. Segunda cosa importante, el papá ayuda a a desarrollar la identificación sexual. Miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bebé empieza a tener una figura materna de mamá, mujer, y papá, hombre, y es ahí donde los niños empiezan a tener una identificación hacia su madre o hacia su padre. Y tercera, también ayuda muchísimo la figura del padre a que el niño empiece a desarrollar la moral. Fíjese nada más. Según los artículos hablan sobre que el papá tiende, por ejemplo, a poner límites, que los hijos ejerzan como que respeten ciertas reglas, y los hijos por lo regular lo que hacen es querer tener esa aceptación y aprobación por parte del padre. Y eso ayuda a que el niño genere, la niña o el niño genere, pues la parte de la moral. Pero aquí voy a hacer un paréntesis grande. Hay papás que están presentes, que no están en Estados Unidos, que están presentes. Pero una cosa es que estén presentes y otra cosa que ejerzan su paternidad. Claro. ¿No? Sí, son cosas muy diferentes. Podemos tener un papá ahí, pero un papá que no se involucra en la crianza, entonces ahí es como si no estuviera. Fíjense, amigos, amigas, qué interesante. Vamos a pedirle, tras bambalinas está el señor productor, el CEO Iván Contreras nos está apoyando, y también está mi sobrino a mi lado izquierdo, que no menos importante. Diego, ¿algún comentario? Saludos. Fer Baez comenta, el padre tiene la fuerza, por eso es importante que el hombre se involucre en ejercer su título. Claro que sí. Fer Baez, un saludo, amigo. Te mando un abrazo, hermano. ¿Qué más, hijo? Por el momento es todo. Bueno, fíjense que ahorita que la licenciada está dándonos una cátedra en estas cuestiones, es bien interesante. Y viene, aquí tenemos que, tratemos de involucrar lo legal con la psicología. Va a ser no es complicado, pero son dos vertientes que van para lo mismo. Fíjense nada más ahora. Es muy interesante un caso que por ahí sucedió, fue real, licenciado. Resulta que llega un padre a la empresa y bueno, pues evidentemente si ustedes me preguntan, oye, ¿cómo caí toda la paternidad? Pues con el acta de nacimiento del chamaco, del niño, evidentemente. Llegó este cuate a la empresa y dice, ¿sabes qué? Soy papá. Perfecto, ok. El acta de nacimiento, aquí está el acta de nacimiento. Perfecto. Le dan 5 días. Pero lo curioso de este asunto es que posteriormente a los 15 días volvió con otro acta de nacimiento y dijo, oye, pues soy papá. Oye, ¿cómo? Pues es que tengo mi esposa y tengo mi pareja. Caramba. Entonces aquí la cuestión legal, preguntaban, oye, la empresa, ¿estoy obligado a darle otros 5 días? Pues sí, porque te está demostrando que volvió a ser padre. Y ese permiso emana precisamente de la figura paternal. Entonces se le tuvo que dar a los 15 días posteriores otro permiso de 5 días con goce de sueldo. Es decir, el artículo es muy escueto, el artículo no dice mucho. Aquí tendríamos que irnos a una cuestión interpretativa y más adelante vamos a ver una cuestión de derecho comparado. Y si me preguntan, oye, ¿y este artículo por qué nació? ¿De dónde emanó? Y es lo que vamos a platicar ahorita con la psicóloga. Se trata de una cuestión de equidad, se trata de una cuestión de igualdad. ¿Qué pasaría, licenciada, si también al hombre, actualmente a la mujer se dan 6 semanas antes y 6 semanas después, mes y medio antes y mes y medio después? ¿Qué pasaría si al hombre se le dieran también esos días? ¿Podríamos hablar de una cuestión de igualdad? ¿Estaría bien que al hombre también se le dieran exactamente los mismos días que a la madre por la cuestión? Porque ahí sí es una licencia de maternidad. ¿Sería viable? ¿Sería posible, licenciada? Bueno, no, hablando desde el tema psicológico, en cuanto a leyes y todo eso, sí, no sé qué tanto es posible hacer estas modificaciones. Pero yo volvería al tema de
entre más tiempo pase mamá, papá Okay. con su hijo, o sea, es mejor. Okay. Entre más tiempo, mejores vínculos, Okay. mejores vínculos hacemos, fortalecemos ese vínculo afectivo con los hijos. La infancia es bien importante para el desarrollo de los niños. La infancia, este es un dato, lo dijo una psicóloga. Esta psicóloga que vi, por ahí les dejo una página de Instagram que se llama Educar es Todo. Okay. Ahí está el video de esta psicóloga. Después te paso si quieres el nombre porque no lo recuerdo. Sí, gracias, mi amable. Y ella dice que la infancia repercute en un 80% en la adultez. Híjole. Cuando hablamos de infancia, estamos hablando, te digo, del nacimiento a los 3 años, es súper importante. Okay. Lo que los niños pasen, lo que los papás, cómo ejercen el rol de mamá o de papá. Claro. Entonces, entre más tiempo pase papá, mamá con el niño recién nacido, pues vamos a crear vínculos más fuertes. Claro. Y eso es la base emocional, son yo diría que es como las raíces de ese arbolito que va a crecer, ¿no? Claro. Un niño no va a durar siempre niño. Claro, no, sí, es un lapso de tiempo, es nada un más, lapso una etapa. de tiempo, entonces hay que tratar de que si tenemos hijos, pues que la infancia la puedan vivir, o sea, los papás traten de que su hijo pueda desarrollarse de la mejor forma, y estos años son bien importantes. Ok. Fíjense, amigos, amigas, que lo que nos está comentando la psicóloga es muy relevante, toda vez que a veces, digo, sinceramente, licenciada, estamos en un país, aún desde que yo ya estoy viejillo, ¿no? Y me acuerdo que en la primaria nos decían, México es un país en vías de desarrollo, seguimos siendo lo mismo, en vías de desarrollo. ¿Qué tanto pesa el machismo, licenciada? Porque tras bambalinas comentamos esa parte, ¿no? Donde me tocó un asunto donde el trabajador dice, oye, pues fui a pedir mi permiso de paternidad y tengo una jefa, no un jefe, tengo una jefa. ¿Y qué crees que me dijo la jefa? ¿Qué te dijo? Pues que tú lo vas a tener, ¿o qué? ¿Qué sucede con esta cuestión del machismo, licenciada? ¿Cómo podemos erradicarlo o qué tendríamos que hacer como para erradicar el machismo en esta idiosincrasia del mexicano? Ok, aquí les voy a recomendar un podcast. Ok, está bien, sí, échale. Un podcast que se llama Niñología. Niñología, está muy interesante, hay temas muy interesantes, y justamente estaba escuchando uno que habla del machismo. Se los recomiendo ampliamente, pero yo aquí voy a hablar de las creencias con las que vienen los papás. Hablamos de que las creencias y la crianza. La crianza. Claro. La crianza la ejercemos también dependiendo de cómo pensamos. Claro. Y estos pensamientos, pues muchas de las veces, pues son pensamientos que se heredan. Por ejemplo, el machismo, ¿no? Claro. Si yo crecí en una familia donde yo, mujer, siempre tengo que limpiar la casa y mis hermanos sentados viendo la tele, si mi mamá me decía, sírvele a tu hermano, si mamá siempre pues sumisa, claro, atendiendo pues al hombre, a sus necesidades, y qué va a pasar con esa niña que crece en una familia donde así se vienen pues desarrollando los integrantes de la misma. Entonces crece, tiene sus hijos, tiene su familia, tiene hijos, tiene hijas, y qué pasa si no hace cambios, y lo que hace pues simplemente es perpetuar las mismas ideas con las que creció en su familia. Entonces esto se trata de qué tanto analizamos lo que hacemos, qué tanto hacemos cambios donde se tienen que hacer, porque también podemos perpetuar cosas buenas, ¿no? Claro, decir, pues en la familia siempre es de irnos en los cumpleaños de día de campo. Sí. Pues es algo bonito y es algo que si traen de familia, perfecto. Hay cosas que podemos perpetuar que son buenas, pero que hay de las cosas que no son buenas, ¿no? Como esto. ¿Qué pueden hacer los papás para no seguir
perpetuando el machismo. Primero se tienen que dar cuenta. Porque, ¿qué pasa si ni siquiera se dan cuenta? Y solamente lo hacen y, o sea, no hay ningún análisis, no hay ninguna reflexión, no pasa nada, se sigue haciendo esto. Ahora, hablamos de que hay hombres machistas, pero también hay mujeres machistas. Sí, claro. Como el ejemplo que nos acaba de dar. Entonces, la pregunta, Guanajuato, que es, ¿cómo lo podemos erradicar? Con pequeñas acciones en el día a día. Okay. Yo diría, primero, pues, que los papás empiecen a darse cuenta. O que ya, a lo mejor la mamá se da cuenta y dice como que no me está gustando esto. Okay. Si tienen 2 hijos, niña, niño, pues que los 2 laven trastes, que los 2 ayuden en la casa. Que se involucren en las cuestiones del día a día de la casa. Claro, ¿no? Porque el machismo, ¿qué es? Siempre pone al hombre en una jerarquía más alta que a la mujer. Sí, claro. Entonces vamos a tratar de hacer pequeñas acciones del día a día. Que si uno tira la basura y el otro lava los trastes. Ayudarle a mamá en casa. Y también que papá se involucre en las tareas de la casa. Porque ¿qué pasa? El ejemplo habla, o sea, es más impactante. ¿Qué pasa si mamá siempre se la pasa recogiendo y papá acostado viendo la tele? Sí, es un problema. Eso los niños lo ven. Entonces, ¿qué pasa? Pequeñas acciones como estas, que papá también ayuden en los quehaceres del hogar, involucrar a los hijos, aunque los 2 sean niñas, aunque los 2 sean niños, o si son niño o niña, es lo mismo. Pequeñas acciones donde todos se involucren. Pequeñas acciones. Digo, este dato es muy revelador y muy contundente. Yo creo que sí, efectivamente. Yo creo que, a final de cuentas, nuestra generación, que es la generación, creo que es, no me recuerdo, X, nosotros crecimos así, licenciada. Y no es pretexto, así crecimos. Pero también es en nosotros cambiar esa cuestión, ¿no? A final de cuentas no es obligatorio. Digo, el machismo, evidentemente, cuando hay un hombre machista es porque la mamá es machista. Es porque la mamá decía, no lo hagas, que lo haga tu hermana. Sí, y aquí un dato también importante, Guanajuato, que no quiero que se me pase. Claro, adelante. Es que hace un ratito que hablábamos del rol del papá y que esté presente. Yo hace un momento te decía que el papá tiene como función que el niño, que el papá haga que el niño corte ese vínculo simbiótico. ¿No? ¿Qué pasa? Y aquí voy a dar así como... eso fue lo que me voló la cabeza. ¿Qué pasa cuando no hay una figura paterna y los hijos crecen con mamá nada más? A ver. Primero, no nos va a ayudar una figura paterna a que corten ese vínculo simbiótico. Ejemplo, ¿qué pasa con estos niños que son ya adultos y que no tuvieron una figura paterna? Solo crecieron con mamá. Yo en consulta lo he visto mucho. Que son adultos que se casan, pero viven con mamá. ¡Qué la canción! Y luego empiezan los conflictos en el matrimonio porque el hijo tiene una relación, así le voy a llamar de manera coloquial. Claro. El hijo tiene un vínculo tóxico con mamá, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Que el hijo prefiere, le da prioridad al vínculo con la materno, mamá, claro. Y empieza a tener problemas con su esposa. Con su esposa, claro. Entonces, cuando los adultos hacen su vida, ya se casan o se juntan con otra persona, esa otra persona, lo sano sería que sea su prioridad, porque ya va a formar una familia. Si tienen hijos, entonces la prioridad ahora es pues su esposa y sus hijos. Y eso no significa que no le importe mamá o papá, no, o sea, simplemente estamos hablando que la prioridad ya ahora es su familia y luego ya sus familiares, su mamá, su papá. Pero aquí pasa esto, que cuando no tienen esta figura paterna, tenemos esta toxicidad. Toxicidad, sí. Esta relación, pues sí, como tóxica entre mamá e hijo. Mamás donde se meten demasiado en las relaciones de pareja de su hijo, porque no se cortó ese vínculo. El cordón umbilical. Exacto, pero hablamos simbólicamente. Sí, claro que simbólicamente. Entonces, eso es algo que a mí me voló la cabeza porque sí lo he visto mucho en consulta. Fíjese nada más. Y muchas de las veces son problemas de matrimonio, ¿no? Que no se pudo
o no se ha cortado ese vínculo simbiótico con la mamá. Fíjense, nada más que dato tan revelador, como dice Luisito Comunica, dato perturbador, Sí. licenciada. Fíjense que gracias a Nani Sancier nos está viendo, a muchas gracias, muy amable por vernos, escucharnos. Polo, ¿cómo estás, amigo? Gracias por vernos, escucharnos, te lo agradezco demasiado. Mauricio Arbizu dice, muy bien, muy buen tema, Alex, saludos desde Chicago, Illinois, licenciada. Ok, Somos saludos. también mundialmente ya conocidos también, benditos a Dios. Alejandro Valencia, licenciado, ¿cómo estás? Gracias por vernos y escucharnos. Gaby Hernández, Gaby, te mando un gran saludo, gracias por vernos y escucharnos. Amigo Fer Báez, y nos está viendo en vivo casi 10 personas, les agradecemos en demasía. Recuerden compartir este video, les va a ayudar mucho a las personas, ya que hablamos en un lenguaje muy coloquial, la licenciada, aunque es muy técnica, bueno, nos está haciendo favor de hablar coloquialmente, y su servidor, pues también trataré de hacer mi máximo esfuerzo. Licenciada, a ver, fíjese que aquí me hicieron una pregunta muy interesante. Me decían, oye, ¿y si una pareja homoparental adopta un niño, 2 mujeres? ¿Tenemos derecho al permiso de paternidad? Wow. O sea, yo legalmente, no, porque hablamos de 2 mujeres. Es un permiso de paternidad, es decir, se entiende que es para los padres o para el papá. Pero yéndonos a una cuestión de derechos humanos, yo creo que sí se podría, en ese sentido, porque habría un acta de nacimiento que avalaría precisamente que se está adoptando un niño. Desde mi humilde punto de vista, podría darse ese permiso, porque los derechos humanos pesan más que un simple artículo. Desde mi particular punto de vista, existe el principio pro persona, el artículo 1 de la Constitución, existe también la dignidad de la persona, artículo 1 también. Entonces considero que sí se podría dar ese permiso. Ahora, hablamos en lo que es legal, pero en la práctica, evidentemente no. Evidentemente en la práctica, licenciada, sabemos que cuando uno va a pedir ese permiso de paternidad, te suele decir el patrón, no todos, no puedo estigmatizar a todos, pero la mayoría dicen, pues si no viene este corro, y hazle como quieras. Si nos encontramos bajo ese contexto, licenciada, de que el patrón te está diciendo, hazle como quieras, el papá se encuentra en una encrucijada. Por un lado tiene que atender a su hijo recién nacido, pero por otro lado tiene que mantener a su hijo recién nacido. ¿Qué decisión tendría que tomar este padre que se encuentra en esa hipotética encrucijada? ¿Qué podría hacer, licenciada? A ver, bueno, ya sabía que me ibas a decir estas cosas, pero a ver, tengo una duda. Eso es si en caso de que al papá no le den este permiso. Es correcto. Lo que pasa, licenciada, es que en la práctica, mira, la ley es muy tajante, ¿no? La ley te marca cánones, Okay. ¿sí? Pero el problema es que en la práctica a veces no se puede dar tajante, sino que en la práctica te amenazan. En la práctica no te dan permisos. Yo he conocido clientes míos, trabajadores, todos saben que yo me dedico a lo laboral. Los trabajadores cuando vienen conmigo me dicen, Lick, es que no me dan ese permiso. O sea, sí está en la ley, pero a mí no me lo dan. Aún conociéndolo. Aún conociéndolo. Sus jefes Sí, claro, conozcan sí, no, que existe no este permiso de 5 días de paternidad, no lo quieren dar. No lo quieren dar, licenciada. Porque en la práctica, vuelvo a repetir, en la práctica es otro boleto, es otra cosa muy diferente a lo que dice la ley. Y por eso me llamó la atención este cuate que me preguntó eso. Oye, pues ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué hago? ¿Verdad? Yo le dije, bueno, ahorita esta cuestión laboral, ¿verdad? Que está en boga, la oralidad en el sistema laboral, pues existe la conciliación. Y yo les diría a todos los que nos escuchan amablemente que pudieran ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para efecto de que se llame al patrón y que vía una conciliación, pues evidentemente el patrón le puede dar este permiso. Otra de las preguntas sería, bueno, oye, ¿y hasta cuándo tengo yo el derecho de pedir este permiso? Tampoco viene en la ley, no se la quiebren, no viene en la ley. Desde mi humilde punto de vista, tendrían hasta 1 año para poder pedir este permiso, pero no viene en la ley. Entonces, son recovecos, licenciada, son cuestiones que están ahí y que, repito, desgraciadamente en la práctica suele pasar mucho que los empleadores no dan esos permisos a los empleados. Ahorita me haces pensar, Guanajuato, y creo que, imagínate, si ni siquiera hay leyes, ¿qué esperamos entonces pues en una institución, en una empresa donde pues
ya sea jefa o jefe, pues no quiere dar ese permiso cuando ni siquiera hay tantas áreas de oportunidad en esto, claro, que no hay algo como establecido, como tú lo decías ahorita, no es un permiso, no es una... Sí, no es una licencia. No es una licencia. De hecho, tras bambalinas platicábamos, licenciada, que, por ejemplo, en Japón se les da más de 6 meses con goce de sueldo. En Corea pasa lo mismo, pero el dato perturbador o el dato interesante es que en Japón 1 de cada 20 japoneses toma ese permiso. Y en Corea 1 de cada 6 toma ese permiso. ¿Por qué? Porque ellos tienen el temor de que si ellos toman ese permiso, van a quedar desplazados de su trabajo. Uh-huh. Otra de las cuestiones muy importantes y muy interesantes, hablando de la cuestión legal, que es lo que a mí me compete, es la pregunta, oye, ¿y si se extiende a 30 días más? ¿Quién tendría que pagarlos? Pues en teoría el empleador, ¿verdad? Pero habría que ver esa cuestión y tratar de negociar con el Estado. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre que podría el mismo Estado, en base a una seguridad social, pues también decir, bueno, pues yo sufrago el gasto, ¿no? Yo le pago, ¿no? Como una licencia de maternidad, es lo que estamos platicando, ¿no? Porque, repito, los hombres no tenemos licencia, tenemos un permiso. Y el permiso es muy escueto, no viene nada en la ley. Por eso tuve que hacer esta cuestión de derecho comparado para ver cómo están en otros países y cómo estamos nosotros. Porque esto no está legislado y esto abre para que tengamos muchas ideas y podamos pensar muchas cosas. Pero no está nada estipulado como tal en la ley. La ley simplemente dice que 5 días al papá que nazca su hijo. Y la pregunta, licenciada, también sería muy interesante, sería, ¿qué tan importante, y ya lo mencionaste, es que el padre cambie los pañales? ¿Qué tan importante es que el padre bañe a su hijo? ¿Qué tan importante es que el padre abrace a su recién nacido? ¿Qué tan importante es para su crecimiento, licenciada? Ok, pues es súper importante. Hablábamos de los vínculos afectivos, claro, pero no solamente va a ayudar en que el papá ejerza esta paternidad. Creo que también es como, bueno, no es como, es una ayuda mutua. Ok, o sea, ayuda mutua, ok. Esto va a influir en la relación de pareja. Fíjense nada más, qué importante. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que se sienten solas. Ok. Que se sienten solas en la crianza de los hijos, ¿no? Porque hay papás donde no, o sea, no tocan ni un pañal. Y también aquí hay algo importante. Okay. Aquellas mamás que no dejan ejercer la paternidad. Ah, ok. Porque, bien importante, ¿eh? Sí, claro. Es que tú no sabes cambiarlo. Sí. Quítate. ¿No? Mira, ya lo dejaste lleno de acá. No, quítate, ¿no? Yo lo hago. Porque sí tenemos mamás, claro, que claro, ellas tratan de ser lo mejor posible. Es correcto. Pero yo diría aquí que como sugerencia es tampoco apartar a los papás, sino hacerlos partícipes. Claro. Involucrarlos. Exacto, okay, que se involucren en la paternidad, o claro, sea, que se involucren en sí, que cambien los pañales, ya si los dejaron todos chorreados, ni modo, déjenlos. Pues sí, ¿cómo van a aprender si no los dejan? Claro. Hay que dejarlos, hay que dejarnos fluir. Que los papás pasen tiempo con sus hijos, que se las arreglen como puedan. Porque eso va a ayudar también a que el papá, pues, aprenda. Claro. Aprenda a ser papá, claro, aprenda a cambiarle el pañal. Y eso, fortalecer el vínculo, pero se fortalece con todos, o sea, no nada más es el hijo con papá. O sea, se fortalece con todo. Mamá empieza a sentirse pues, más tranquila, más relajada, porque ya no todo lo tiene que hacer ella. ¿Por qué? Porque ya lo hizo él, ya está aprendiendo a cómo hacerlo. Entonces, dejar de ser también esa parte de querer tener el control con los hijos. Pero creo, Guanajuato, que es al final algo que tenemos que trabajar mucho, pues en involucrarse ambos. Claro. Son creencias. O sea, a mí me da mucha tristeza, Guanajuato, saber que hablando pues
jurídicamente, Ujú. políticamente, pues que estemos así, ¿no? Porque 5 días, eh, no más. ahí nos habla que nos falta muchísimo, muchísimo. Es un área de oportunidad grandísima. Un papá no va a ejercer su paternidad en 5 días, ni en 30 días, ni en medio año. O sea, es algo que se tiene que ir, que se va a hacer siempre. Y sobre todo yo decía, la infancia es súper importante. Ahí es Claro. donde los papás tienen que estar. Atentos. Y Guanajuato, algo también que me gustaría agregar Claro, es que adelante. Hoy en día ya no solo papá trabaja, mamá también. Los dos, es correcto, es correcto. Los es dos correcto. trabajan y luego, ¿qué pasa con el niño, con la niña? ¿Con quién la dejan? ¿Con quién lo dejan? Sí. Y no es lo mismo que lo cuiden otras personas. No, claro. No es lo mismo. Y creo que estamos creo que peor, porque antes a lo mejor pues era muy marcado el rol, ¿no? Las mamás Mamá a en la casa y el papá a la chamba. Sí, claro. Pero siempre estaba mamá. Sí. Ahí. ¿Y ahora quién está? No, ya no, nadie. Digo, regularmente están los abuelos. Regularmente esa carga se les da a los abuelos, lamentablemente. Claro. Fíjense que tenemos muchas personas en vivo, la licenciada da mucho rating. Gracias, Lick. Qué bueno. Vero Ruledo nos está viendo. Saludos, Vero. Luis Fernando, gracias, amigo, muy amable. Licenciada Adriana nos está viendo hasta Moroleón, Guanajuato. Licenciada, muy amable, gracias. Kenia Alcocer también nos está viendo. Kenia, ¿cómo estás? Ezequiel Núñez, mi amigo Cheque, está en Estados Unidos, no sé en qué parte, pero está en Estados Unidos, no sé hasta allá. Lore, mi estilista, un saludo también, hermano, te mando un gran saludo. Fíjese, licenciada, que ahorita que usted mencionó eso, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, fíjese, recomienda como mínimo de 90 a 128 días. Es decir, México no está ni siquiera acercándose a un mínimo. O sea, está súper por debajo del mínimo. Se propone que sean 30, pero hoy en día son 5. ¿Sí? Y si nos vamos a países como Colombia, por ejemplo, acaba de dar 20 días en Colombia. Hay países sudamericanos y una cosa muy curiosa, fíjese. En un país centroamericano como lo es Costa Rica, no hay permiso de paternidad. Y en Estados Unidos, un dato muy relevante, amigos, el paternity está muy interesante, porque ahí se deja libre albedrío de la empresa, del empleador, el tiempo que se le dé al trabajador. Es un país de primer mundo, evidentemente, es diferente, pero aquí en México estamos sujetos únicamente a 5 días, y en 5 días el legislador piensa que se va a ejercer una buena paternidad. Hoy en día, licenciada, lo hemos visto en casos muy sonados, lamentablemente, en México, donde pues se mata a la esposa. No hace mucho pasó un suceso de ese tipo, donde el joven agarra y apuñala a una de sus compañeras, donde se están perdiendo los valores, licenciada, y la pregunta sería, no podemos estigmatizar, ¿verdad? Es evidente, pero ¿esto viene por la ausencia del padre? ¿Estas conductas de los hijos se da por la ausencia de un padre? ¿O por qué factores se puede dar esta cuestión? Me haces recordar un estudio que se hizo fue en Sudamérica. En este estudio fue arriba de 8,000 familias a las que estudiaron. Okay. Y daban un dato, si no mal lo recuerdo, decía que 1 de cada 6 familias no tiene, solo hay un, ya sea padre o madre. Falta uno de los progenitores, solo hay uno. Okay. Por lo regular es la mamá la que está, entonces casi siempre falta el papá. Y en los resultados que salieron en este estudio, decía que los niños por lo regular terminaban al cuidado de los abuelos. Sí. Uh-huh. ¿Y qué pasaba? Que los niños tenían problemas de aprendizaje, problemas de socialización, y tenía que ver con que estos niños no se les estimula pues con nada. ¿A qué me refiero a estimular? Pues cognitivamente. Un niño, ¿cómo se estimula cognitiva? Ahorita yo mencionaba sobre la estimulación temprana. Uh-huh. Hay centros especializados para que hagan esto los niños desde que nacen hasta los 3 años más o menos. Pero la verdad es que la estimulación temprana se da en la familia. En casa. Claro, ahí es el primer pues contacto social con las personas. Entonces,
mencionaba que los abuelos nunca son abuelos, no son papás, nunca van a ejercer el rol de papás. Estamos hablando también de la edad de los abuelos, qué edad tendrán los abuelos, no es la misma energía, no se comprometen como lo haría un papá o como ellos lo hicieron con sus hijos, porque ya son abuelitos. Entonces mencionaba aquí que los niños pues no son estimulados cognitivamente, ni emocionalmente. Decían que su primer juguete ya es como hasta los 6 meses, entonces tampoco se le apuesta como dinero al niño, ¿sí? Porque pues no, o sea, los abuelitos están como a lo mejor nada más al cuidado de que no le pase algo grave. Que no se queme, de que no se caiga, de que no se raspe, hasta ahí. Pero hasta ahí, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que pasa cuando en este estudio pues mencionan esto, no hay una estimulación de nada. Entonces tenemos niños con problemas de conducta y problemas de aprendizaje. Un niño que es seguro, un niño que se siente seguro porque tiene un apego seguro con ya sea mamá o papá, y qué mejor que con ambos. Claro. Y un niño seguro pues es más fácil que un niño quiera hacer una actividad, que la logre hacer, que tenga esa motivación de participar en clase, de hacer las cosas. A un niño que no tiene un apego seguro, es tímido, no habla con nadie, y como no habla con nadie, pues no aprende. Y empiezan los problemas de aprendizaje. Pues es un niño que ya va en cuarto año, quinto año y todavía no sabe leer, porque aparte, ¿quién le ayuda con la tarea? Si la abuelita no sabe leer o no, y aparte pues la abuelita dice, no, pues yo no sé, y listo. Fíjese que una de las preguntas, licenciada, era esa: ¿qué tan importante es que el padre haga la tarea con su hijo? Sí. ¿Qué tan importante es esto, licenciada? Volvemos al tema de la estimulación temprana. Yo digo que hasta los 3 años. Después, si estamos hablando de tareas escolares, estamos hablando de un niño pues ya más grande. Claro. Yo hablaría de la paternidad responsable. ¿Qué tanto un papá se involucra en la vida de su hijo? Le digo, no es lo mismo que un papá esté presente, pero pues ve a su hijo pasar con una víbora en la mano y pues ya listo, ¿no? No, o sea, oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? Oye, te noto triste, ¿qué tienes? A ver qué pasó. Y que el niño tenga esa confianza de acercarse a papá y decirle, oye, ¿me ayudas? Porque hay niños que ni siquiera se acercan y preguntan a sus papás. ¿Por qué? Pues porque ni hablan, porque no hay confianza, porque no hay comunicación. Entonces, que un niño le pida ayuda a papá o a mamá, eso habla de que el niño tiene confianza. Perfecto. Y segunda, que el papá tenga esa apertura de, a ver, vente, vamos a ver, a ver qué. Aunque el papá a lo mejor no le entienda, porque puede pasar, ¿no? Sí, de repente. Híjole, pues a ver, vente, vamos a preguntarle a fulanito, ¿no? Y que ponga una ocasión de peso pluma y pues no va a entender nada, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta, hay saludos, licenciada. Déjame checar aquí. Dice Loren González, saludos, gracias. Abraham Yael nos está viendo, gracias Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes. Enrique nos está viendo también, gracias Enrique, muy amable. Abraham Gael, saludos Lick, Buena Hernández, siempre con trabajo, gracias, muy amable. Gaby Hernández, ella es una pregunta, son muy pocos los 5 días de permiso, si eso se le puede, saludos, son bajos. Ella menciona que efectivamente que son muy pocos días, licenciada Gaby Hernández menciona que son muy poquitos. Vero Lejo, licenciada, ¿cómo estás? Gracias por venirnos a escucharnos, te lo agradecemos en demasía. Abraham también, ya él dice exactamente, son 5 días y esto hace una cuestión que no favorezca a la familia. Octavio Alejandro Velázquez, maestro de secundaria, si no me recuerdo, le mando un gran saludo, también tiene esta cuestión. Edgar Hernández también nos está viendo, Edgar, muy amable, gracias. Nos están viendo muchas personas, se los agradecemos en demasía. No sé cómo andamos de tiempo, Diego, por favor. 12 minutos, casi se nos acaba el tiempo, amigos, amigas. No sin antes recordarles, suscríbanse al canal Impulsos al Conocimiento, estamos en YouTube, Face personal, Juan Hernández, ahí también por ahí estamos. Y les voy a dar una exclusiva, voy de chismoso, si me lo permite la licenciada. Fíjese que tras bambalinas le estaba comentando a la licenciada que vamos a manejar también temas coloquiales, licenciada, temas de por qué fracaso en el amor, por qué me siento inseguro, por qué no me salen las cosas, temas muy coloquiales que también la gente, digo, no sé, usted es la experta en esa cuestión, que también pues son trascendentes para el ser humano.
el sentirse valorado, el sentirse querido, el sentirse amado, pues para una persona debe ser importantísimo. Claro. Eso acarrea una buena toma de decisiones. Entonces, vamos a comprometer a la licenciada que nos eche la mano y que venga cada 15 días. Es un proyecto que tenemos, poco a poquito estamos retomando estas actividades. Recuerden que nosotros no buscamos el lucro, simplemente pues nos gusta, licenciada, nos gusta compartirlo, lo mucho que usted sabe, y con lo poco que yo sé se los comparto de muy buena lid y de muchas ganas. Licenciada, ya para finalizar, esta cuestión que se ventila en la postura de 30 días, que realmente yo tengo considerado que es muy poca. Pregunta, para los papás mexicanos, ¿cuánto será lo ideal desde un aspecto psicológico? ¿Cuánto se recomienda? Si usted estuviera, ¿sabes qué? Yo propongo tantos días. ¿Cuántos días cree usted que son los necesarios para que un padre de familia mexicano pueda ejercer adecuadamente la paternidad? Me pones una pregunta muy difícil. Bueno, porque regularmente la verdad no tengo respuesta. No tengo respuesta porque la verdad es que hasta hoy no hay un manual que diga. No existe. Que diga, si pasas sí, tantos claro. días, no existe. el resultado es No hay un manual, no hay papá perfecto, no claro. hay mamá perfecta. Vemos que hasta el día de hoy tenemos una situación difícil, de bastante área de oportunidad en cuanto al rol de la paternidad. Okay. Y creo que mi sugerencia, yo siempre he sido de la idea que los cambios se dan en pequeños pasos. Pequeños pasos. Pequeños cambios, pequeñas cosas que no sean sencillas de hacer. Es como si nos pusiéramos, imaginen en una escalera. Es más fácil subir el primer escalón que querer subir 6 de un solo claro. brinco, ¿no? O nos es muy difícil y no es tan difícil que terminamos por desanimarnos y no hacerlo. Es correcto. Vemos como muy imposible esa meta, ¿no? Entonces hay que descomponer esa meta en pequeños pasos, en escaloncitos pequeñitos. Creo que la idea ahorita y mi sugerencia iría por ese lado, de que ahorita como la pregunta que me hacía sobre, pues qué pasa si un papá se enfrenta con un jefe machista, sí, es que no le quiere dar un permiso ni de 5 días que estamos hablando, eso es, o sea, no, es para reírse. Es una burla. Yo lo que diría es que, ¿qué podemos hacer ahorita pues con la situación que tenemos, ¿no? ¿Qué puede hacer un papá con esta situación? Creo que también estamos en un cambio de paradigma, en un cambio de pensamientos. Ya tenemos papás más responsables que se involucran con los hijos. No estamos como antes. La verdad es que no, sí hemos avanzado. A mí, yo nada más por comentar, en consulta yo tengo hombres. Cuando la mayoría, si yo hablo en un año atrás, o sea, el 97% eran mujeres. Es correcto. Y ahorita estoy teniendo más hombres en consulta y me da mucho gusto porque se están atreviendo a pedir ayuda, a hablar de sus emociones. Claro. Eso va en contra del machismo. Sí, no, claro, evidentemente, sí. Entonces, claro. A mí me da mucha, pues sí, como mucha motivación, alegría saber que estamos cambiando de pensamiento. Y sí hay papás que se están involucrando más con los hijos. Entonces, mi sugerencia iría como, ¿qué cosas... ¿Qué puedes hacer con el tiempo que tienes para involucrarte con tu hijo? Que si, tienes una jornada laboral de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No sé, por lo general es lo que yo escucho que es los horarios y demás. Claro. ¿Qué haces a partir? Llegas a las 6 de la tarde, ¿qué haces cuando llegas después de las 6 de la tarde? A ver, el fútbol. ¿Qué haces? ¿No? Sí, claro. Entonces, ahí es donde vienen los pequeños cambios. Llego, no sé, a bañarme, como, y ahora sí me quedo me acuesto con mi niño, yo le cambio el pañal, en lo que mamá se baña, en lo que mamá hace otra cosa. O sea, tampoco podemos decir que el papá está el 100% de su tiempo en el trabajo. O sea, eso es imposible. Claro. O sea, no pasa. Sí, claro. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Aunque sea poco.
Claro. Pero ¿qué haces con ese tiempo? Eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Ok. Y las mamás, pues, involucrar a los papás en en este rol, En la crianza. ¿sí? Qué bueno. Ahora ya él hace un comentario muy atinado desde mi humilde punto de vista. Dice, el amor de los primeros años de vida de todo ser humano va a marcar para bien o para mal la vida adulta. Es lo que estamos comentando, ¿es correcto? Nos apegamos a tu comentario, amigo Yael. Sí. Amigos, se nos acaba el tiempo. ¿Cuándo nos queda, Diego? 6 minutos nos quedan de tiempo ya. El productor ya está diciendo, 1 minuto, dice 1 minuto ya. Amigos, les agradecemos en demasía, licenciada Kareli. Le agradezco Sí, la atención. muchas gracias. Hoy se nos fue la luz, sí pagamos el recibo, pero se nos fue la luz, en todo Laureles se fue la luz, una disculpota para todos y para todas, empezamos un poquito más tarde por ese motivo, pero bueno, estamos aquí, recuerden suscribirse a Impulsos al Conocimiento, compartan este video, amigos, amigas, es muy importante, a mí no me pagan ni un peso, pero simplemente para que lleguemos a más personas y podamos, recuerden que la información es poder, y qué mejor que nos está acompañando la psicóloga Kareli, que le agradezco en demasía, servidor y amigo licenciado Guanajuato Hernández Pérez a sus órdenes. Y pues los esperamos para el siguiente próximo programa. En redes sociales publicitaré el siguiente tema que vamos a tratar. Y bueno, les agradecemos en demasía que nos hayan tomado en cuenta y hayan invertido su tiempo, porque no se desperdicia, se invierte el tiempo. Claro. Y bueno, los esperamos para la próxima ocasión. Gracias y Gracias. hasta luego. Adiós.